Muy buenas, ¿qué hubo? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Qué bueno. Hoy vamos a ver los componentes de una PC. Y no solamente eso, sino que les voy a enseñar cómo saber si son compatibles y todo eso. Así que vamos a verlo. Empezamos. 12400F. Procesador barato, pero bueno. No vas a tener problema con casi ninguna GPU de cuestiones de cuello de botella ni nada. Así que, oye, bastante bien. Barato, así que nada que discutir aquí. Placa madre, una MSI B660M. Detalle, es una B. ¿Qué quiere decir B? Que la placa madre no tiene opción para overclock. En Intel, los procesadores K son los que tienen la opción para overclock. Entonces, el procesador no tiene opción para overclock y la placa madre tampoco. Entonces, está pues bastante bien. O sea, nos estamos ahorrando la opción de que sea overclockeable la placa madre, porque el procesador pues no es overclockeable. Entonces, ¿para qué, no? Así que ahí nos estamos ahorrando un poquito. Entonces, todo está muy bien. Serie B con el procesador. Ahora, ¿cómo sabemos que el procesador es compatible con la placa madre? Vamos a verlo. Nos vamos a quedar con esto. Especificaciones del paquete. Esto, LGA 1700. Si nos vamos a la página de la placa madre y nos vamos aquí a especificaciones, vamos a ver un pequeño detalle. Nos vamos a detalladas. Aquí está. Soporte para generación 12 de Intel. Si nos vamos aquí, este numerito que le sigue después de la familia, podemos ver la generación 12. Y de todas formas aquí está, LGA 1700. Recordándoles que este socket de esta placa madre es del procesador, perdón, es LGA 1700. Entonces, compatible. No tenemos ningún problema. De todas formas, con esta placa madre puedes, por ejemplo, si nosotros nos vamos a las especificaciones un poquito más exactas, podemos ver que podemos meterle otro tipo de procesadores. Por ejemplo, si yo quiero meterle una generación 13, lo que vamos a hacer es buscar en la descripción de cada uno de los BIOS, ver dónde dice compatibilidad con generación 13. Listo para la siguiente generación de CPU. Oye, pero yo no sé cuál es la siguiente generación de CPU. Yo no tengo ni idea de esto. Bueno, vamos a verlo. A ver, tenemos aquí compatibilidad. Aquí tenemos una lista de los procesadores compatibles. Si yo pongo, por ejemplo, el 12400F, vamos a ver que sí es compatible con esta versión de BIOS. Aquí está, BIOS. Si vemos la versión de BIOS, tenemos que tener en cuenta que nuestra placa madre debe de tener esta BIOS, la versión de BIOS que necesitamos para nuestro procesador. Oye, pero yo quiero ¿qué te parece el 12600K? Esta también está, solo que hay que tener este BIOS. Y si quiero siguiente generación 13, también es compatible. Aquí está 13600K, pero necesitas este BIOS. Entonces, nada más hay que buscar si es compatible la placa madre y qué BIOS necesitas. Esos son pequeños detallitos que hay que checar. Ahora, memoria RAM. Vamos a ir por DDR4. Porque como he dicho antes, vamos a economizar lo más posible, pero sin que nos haga algún tipo de cuello, un tipo de problema. DDR4. Aquí está, DDR4. ¿El procesador es compatible? Sí. DDR4 a 3200 MHz o megatransfers. Podemos ver que la RAM es de 3200, o sea que muy bien. Ahora, ¿es compatible con la placa madre? Vamos a verlo. Soporte de memoria. Podemos verlo aquí. Podemos buscar exactamente el modelo de nuestra memoria RAM. O simplemente verlo aquí, que cumpla con estas características que podemos ver aquí. Aquí está DDR4. Y aquí están las velocidades que permite. Desde 2133 hasta 3200. Quiere decir que
vamos muy bien con todo. O sea, todo es compatible, la RAM, la placa madre y el procesador. Ahora, tarjeta de video 4070. Suficiente, no hace cuello con nada, ni con el procesador, ni con la RAM. 1440p o incluso gracias a las nuevas tecnologías la puedes incluso escalar a 4K. Tiene soporte hardware dedicado para cuestiones de trabajo, para tecnologías para gaming, entonces es muy estable. No hay queja, o sea, dicen que esta gráfica no se vende, pero ya demostré en un video pasado que sí se vende. Entonces ahí lo pueden ver ustedes. O sea, no hay ninguna queja con esta gráfica, salió increíble. Ningún tipo de queja. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero subirle un poquito el nivel? Nomás pues porque sí, ¿no? O sea, no quiero algo tan barato, tan abajo. Le podemos subir un poquito más el nivel. Vamos con este 12600K. Tenemos K, quiere decir que tenemos la opción de overclockear. Recordando, puedes overclockear accediendo a la placa madre o con un par de clics con el programa de overclock que tiene Intel. Gracias a él puedes con un par de clics hacer un overclock. Por si no sabes hacerlo, digo, o sea, por si quieres hacer un overclock acá sencillito o lo que sea. Entonces lo puedes hacer sin ningún problema. Placa madre Z690. Z quiere decir que la placa madre te permite hacer overclock. Vamos a ver una cosita más. ¿Es compatible el procesador con la placa madre? Podemos verlo aquí mismo. Especificaciones. LGA 1700, soporte para generación 12 y 13. 12600K, vamos a entrar a la página del procesador. LGA 1700. LGA 1700. Aquí está. LGA 1700. Ningún problema con esta placa madre y con el procesador. O sea, todo es compatible. Memoria RAM. Como he dicho antes, vamos a subirle un poquito el nivel. Para los que quieran subirle el nivel, digo. DDR5, 6000 Megatransfer. Una de las mejores marcas. ¿Por qué esto? 32 de RAM. Gracias a esta memoria RAM podemos tener unos primeros pasos en cuestiones de trabajo. Todo lo que tenga que ver con renderizado y demás cositas, ¿no? Programas de trabajo. Con esta RAM podemos dar esos primeros pasos. 32 de RAM. Lo recomendado es 64, pero con estos 32, como he dicho antes, suficiente para dar unos primeros pasos. Ahora, ¿por qué he elegido esto? Por unas cositas. Primero que nada, 32 de RAM, como he dicho antes, suficiente para cuestiones de trabajo, un poquito más allá. 6000 megatransferencias. Ahorita vamos a ver si cubre con la velocidad del procesador. Y esto, CL36, que es la latencia. Como ya saben, DDR5 ahorita hay latencias bastante altas. Y pues estos módulos de RAM tienen una latencia relativamente baja, entonces bastante bien. Además, es de una de las mejores marcas de RAMs que tenemos, G.Skill. Bastante estables, buenas y pues DDR5 32 de RAM a 2647 pesos. Oye, está bastante bien, tomando en cuenta que es DDR5 y que tiene unas velocidades altas. Pero, ¿es compatible con la placa madre? Vamos a verlo. DDR5. Esta placa madre soporta DDR5. Ahí quedó, 6000. Ya quedó. Ya comprobamos que la placa madre sí es compatible. Es compatible con la RAM, es decir, cubre con las velocidades. Vamos a verlo. Aquí está. DDR4, por si quieres DDR4, hasta 3200. O sea, le puedes meter más, pero no hay tanto detalle, ¿no? O sea, esto es lo mínimo requerido para que saque gran desempeño sin ningún problema. DDR5, 4800. Aquí hay un pequeño detalle. Intel con DDR5, mientras más velocidad le metas, más rendimiento está dando. O sea, se aprovecha mucho de las altas velocidades. Entonces, como he dicho antes, alta velocidad, DDR5,
baja latencia, una de las mejores marcas, 32 de RAM, a este precio, oye, yo lo veo precioso. No sé cómo lo vean ustedes, yo lo veo muy, pero muy bien. Entonces, creo que no hay detalle. Tarjeta de video, 4070 Ti, igual que la anterior, 1440p, escalas a 4K. Para trabajo funciona muy, pero muy bien. Entonces, no hay ningún, pero ningún detalle. Recordemos que la 4070 Ti era la 4080 que se había anunciado, pero con menos VRAM. O sea, literalmente eran las mismas especificaciones. Quiere decir que esta 4070 Ti realmente es para 4K. No más que pues, o sea, porque recordemos, la familia 80 es para 4K y esta gráfica antes era la 4080 de 12. Entonces, realmente esta gráfica debería ser para 4K, pero la bajaron a 1440p. Pero te digo, tienes esa opción de escalar a 4K y sin ningún problema. Así que 4070 Ti, ahí la tienen. Hermosa, o sea, estable, nuevas tecnologías que funcionan muy bien, o sea, no hay excusa, o sea, no hay ningún pero, está bastante bien. Ahora, vamos a partir de aquí en adelante, lo que les voy a enseñar es lo que vas a poder usar en ambos ensambles, en ambos equipos. Primero, el disipador. Cooler Master. ¿Por qué te voy a poner un enfriamiento por líquido? Porque con el enfriamiento con líquido tú tienes la opción de escalar un poquito más. Oye, yo quiero meterle un procesador más acá, más mamonzón, ¿no? Entonces, lo puedes hacer con este disipador. De todas formas, si tú te vas a ir por el de abajo, por el 12400F, puedes ponerle este disipador, este de aquí. ¿Por qué? Vamos a verlo. Vamos a ver por qué. Nosotros podemos buscar en internet cuáles los watts que puede disipar un enfriamiento. Por ejemplo, vamos a buscar este procesador. Lo buscamos. Vamos a la página oficial. Voy a dejar el sonido. Especificaciones. Tenemos que ver cuántos watts puede disipar esto. No está. Ok. ¿Cómo le hacemos entonces si no está en la página? Vamos a poner TDP. Lo mismo. Vamos a filtrar un poquito más. Vamos a poner frase exacta. Vamos a ver aquí. Aquí están. No sé si todos, pero ahí están muchos modelos de la marca. Y podemos ver aquí el TDP. TDP vendría siendo potencia de diseño térmico. O sea, los watts, esto se mide en watts, los watts que puede disipar. Vamos a buscar este procesador, Hyper 212 Evo V2. Hyper 212 Evo V2 puede disipar hasta 130 watts. ¿Cuántos watts está sacando este 12400F? Vamos a ver. La pura potencia base son 65. Y la potencia turbo es 117. La potencia turbo básicamente es un pequeño auto overclock que se hace el procesador para rendir mejor. Pero obviamente ese auto overclock viene consigo más calor. Entonces, la pura potencia base, 65 watts, podemos ver que sí lo cumple. O sea, sí puede disiparte esos watts que consume ese procesador. 130, o sea, hasta nos sobra. Ahora, si vamos incluso a ese auto overclock que se hace, son 117 watts. 130. Todavía estamos bastante bien para disipar este procesador, el 12400F. Entonces, para este procesador, con este disipador, oye, estás más que suficiente. Te sobra ahí un poquito, pero te sobra, poquito he dicho, poquito. Entonces, ningún problema. Ahora, el procesador el que es un poquito más hacia arriba, el 12600K, también lo podrá disipar. Vamos a verlo. Potencia base, 125, 130. ¿Qué pasa si pongo este disipador con este procesador? Lo que va a pasar es que todo el rato va a estar cerca de su temperatura máxima que soporta, 100 grados. Si yo pongo este disipador
con este procesador todo el rato va a estar cerca de 100 grados. Entonces, para este procesador ya no. Entonces, a partir de aquí, ya ahora sí, líquido. ¿Cuánto disipa este enfriamiento por líquido? Vamos a verlo. Como es la misma marca, pues vamos a buscarlo aquí mismo. Master Liquid ML280. Vamos a ver. Uy, que lo tengo 2 veces, no me he dado cuenta. Líquido. ML280 Mirror. Aquí está, mira. 230. A ver. ¿Dónde está? Aquí está. La potencia base ya la disipa y hasta nos sobra. Casi la mitad nos sobra. Entonces, oye, vamos muy bien. Ahora, 230. 150. Incluso el auto overclock, ese pequeño auto overclock que se hace a sí mismo, también lo cubrimos. Entonces, con este de aquí, podemos ver que ya podemos cubrir este procesador y de hecho nos sobra bastante como para que nosotros mismos hagamos un overclock extra todavía con el programa que les he dicho de Intel. Con ese programa podemos nosotros incluso hacerle overclock y que consuma un poquito más, pero que nos dé más rendimiento. Ahí lo podemos ver que nos sobra, así que, oye, muy bien. Incluso pues tú puedes ver un 12700 y puedes hacer lo mismo que yo hice, a ver si también te aguanta. Pero bueno, ahí ves que con el 12600 puedes ver que más que suficiente. Almacenamiento, 2 teras. Para un gamer, suficiente. Ya 1 tera ya no está siendo suficiente. Ya los juegos, pues desafortunadamente cada vez están saliendo menos optimizados. Ahí podemos ver juegos consumiendo más de 8 GB de VRAM. O sea... Y también con el almacenamiento podemos ver que cada vez están pesando más. Entonces ya 1 terabyte ya no está siendo suficiente. Entonces vamos con 2 terabytes. Tenemos lectura más que suficiente para gaming. 3200 de lectura y 2800 de escritura. Más que suficiente para gaming. O sea, ya a partir de aquí para arriba no vas a notar gran diferencia en gaming. Así que, oye, con esto pues te digo, o sea, y aparte está a un buen precio, 1700 por 2 teras. Oye, está bastante bien. Entonces, aquí tienes algo con que empezar. Luego le puedes meter un poquito más. Oye, increíble. Fuente de poder. Desafortunadamente no hay muchas fuentes de poder buenas aquí en Amazon México. Entonces, desafortunadamente voy a tener que elegir esta, que está un poquito cara, pero es muy buena. Una fuente de poder modular. Quiere decir que, sí, o sea, no es que no vaya a venir sin cables, ¿no? Sino que algunas fuentes los cables no los puedes quitar. Las modulares sí. Las modulares, ahí puedes ver que puedes ponerle los cables los únicos que necesitas. Esto es lo bueno de las modulares. Además, pues de que tenemos certificación 80 Plus Gold. Quiere decir que tenemos un uso, podemos sacarle bastante provecho a esta fuente de poder. O sea, podemos estar muy cerca de los 650 watts. ¿Cómo sé que 650 watts es suficiente para mi equipo? ¿Cómo puedo saber yo eso? Bueno, vamos a entrar a la página de la tarjeta de video. ¿Por qué la tarjeta de video? Porque los fabricantes, Nvidia, Intel y AMD, te dicen cuántos watts vas a necesitar, tanto para la tarjeta de video como para todo tu equipo. Ellos ya te hacen como que el trabajito, ¿no? De que tengas que investigar tú cuántos watts necesito. Ellos ya te hacen ese pequeño trabajito. Entonces, si tú tienes... Vamos a ver, por cierto, cuántos watts necesitamos para la 4070 y la 70 Ti. Entonces, si tú tienes un equipo equilibrado, como el que te acabo de mostrar, que está completamente equilibrado, nosotros vamos a bajar. Y aquí está. Podemos ver los watts que va a consumir solo la gráfica. Vamos a volver arriba. 4070 Ti a la izquierda, 4070 normal a la derecha. Podemos ver cuánto va a consumir pues la gráfica en sí. Y de hecho, mira, tenemos hasta lo que va a consumir solamente en gaming.
Increíble estos datos. Pero bueno, aquí está. La potencia total, 285 la TI, 200 la normal. Mira esto. Ellos ya te hacen el favor de decirte cuánto va a requerir todo tu sistema si tienes un equipo equilibrado. 700 watts para la TI y 650 para la normal. Entonces, aquí podemos ver ya que con esta fuente podemos cubrir la normal. Ya con la TI ya tendríamos que buscar otro tipo de fuente. Como he dicho antes, no hay muchas fuentes buenas en Amazon México, y menos de watts tan altos como de 700 y algo, o sea. Entonces ahí sí ustedes tendrían que buscar pues en otras tiendas y demás. ¿Qué fuentes pueden ustedes encontrar que cubra pues las watts que requiere todo tu sistema? No más que eso sí, pequeño detalle. Busquen las protecciones. Las fuentes de poder hay. En las páginas oficiales podemos ver ciertas protecciones, pero pequeño detalle también. Busquen también en foros cuáles fuentes sí están cumpliendo. Por ejemplo, si tú tienes aquí una fuente, busca esta fuente y busca en los foros. Oigan, esta fuente lo puedes buscar o incluso preguntar. Sobre todo lo recomiendo en fuentes que sean en inglés, que ahí normalmente hay más cosas. Oigan, esta fuente, tú puedes preguntar, ¿no? Oigan, esta fuente sí tiene las protecciones, sí es buena, sí tiene calidad. Lo puedes buscar. Entonces, como he dicho antes, ¿no? O sea, si no conoces de fuentes, puedes buscarlo en los foros y ver qué dice la gente. Y ahí lo vas tú viendo. Gabinete. Escogí dos. ¿Por qué dos? Los dos son eficientes, pero el otro es bonito. Este no es tan bonito que digamos. El otro sí es bonito. ¿Cómo sabemos que este gabinete es eficiente? Lo vamos a observar con los puros ojos. No vamos ni a buscar nada. Vamos a buscarlo con los puros ojos. Dirás tú, oye, empezamos mal, ¿no? Aquí con esta, que es la primera foto. El frente está tapado al completo. O sea, ya ves esto y dices, este gabinete no. Pero si observamos, a ver, atrás está ventilado, arriba también, aquí al costado un poquito. Pero seguimos buscando y... tenemos aquí un agujero bastante grande, o sea, tamaño suficiente como para que metas ahí pues unos ventiladores y que por ahí se salga el aire. Entonces, los agujeros que no tiene aquí enfrente los cambiaron y los pusieron aquí. Entonces, por estos agujeritos que están aquí y los que tienen por todos lados, estos lados de aquí me refiero, ya con eso ya vale. Ya este gabinete ya vale. Como he dicho antes, a ver, tiene ventiladores, pero recomendado que compres los tuyos. Sobre todo que los pongas ahí, en esos huequitos de ahí. Sobre todo, ponlo en los huequitos de ahí. Vamos con el otro gabinete. Este gabinete, XPG. Este gabinete igual está bastante bien ventilado. Podemos ver que igual por todos lados tenemos agujeros para que salga. Pero la diferencia es que este pues está un poquito más bonito, ¿no? Pero es un poquito más caro. Miren, 1969, 1749. Pero este pues está un poquito más bonito, la verdad. O sea, es un poquito más bonito, es blanco. De hecho, puedes escoger hasta pues, el color negro. Si te gusta este color también, mira, este también está bonito. Entonces, ahí está. O sea, tienes los dos tipos de gabinetes. Un pequeño detalle. Desde la generación pasada hacia acá, los tamaños de las tarjetas gráficas están siendo grandes, enormes. Entonces nosotros ahora tenemos que comprobar, ¿nuestra tarjeta gráfica cabe en el gabinete? Bueno, vamos a comprobarlo. Primero que nada, con este. Vamos a ver cuál es el límite. Nosotros vamos a verlo aquí en especificaciones. Y podemos ver que en la parte, o sea, esto de aquí sin el reservoir es el tubito de donde va la líquida. O sea, el pequeño espacio pues donde está la cuestión es de la tarjeta gráfica. Podemos ver que tenemos 360 milímetros. Que esto, vamos a ver, ¿cabe mi tarjeta gráfica ahí? Bueno, nosotros vamos a ver aquí en las especificaciones de la GPU. Aquí está, 4.1, 4.7 inches.
¿Cuánto es? Vamos a buscar. 119 milímetros. Tenemos espacio de sobra. Entonces, no hay ningún problema. Vamos a ver con este ahora. Vamos a entrar a especificaciones. ¿En serio? ¿En serio? La página de XPG ahorita no está funcionando, pero ya cuando funcione, pues ya les enseñé cómo pueden ustedes verificar. En algunas partes simplemente les va a decir la limitante de la distancia para la GPU específicamente. Entonces simplemente ustedes entran, ven las especificaciones y lo observan, ¿no? Gracias a XPG por fallarme. La PC, la versión baratita con el disipador por agua incluso, nos va a salir con el 12400F con el disipador por agua. Nos va a salir en 29,000 pesos, es decir, $1,600. Voy a decir 1,500. ¿Por qué? Porque este armado yo ya lo tenía desde la semana pasada. Y en la semana pasada me salía 1,400 y algo dólares. Entonces, dependiendo de en qué fecha lo compres, te puede salir más o menos caro. Así que vamos a decir 1,500 dólares. Y la otra versión, la más carita, ya se salta a 38,741 pesos mexicanos. Es decir, 2,155 dólares. Lo mismo, unos 2,000 dólares. Es decir, una diferencia de 500 dólares entre un armado y el otro. Obviamente que el armado más caro te va a dar un poco más de rendimiento. Tampoco demasiado, ¿no? Pero sí algo, pues, o sea, va a haber, se va a notar, pues se va a notar esa diferencia. Pero aún así, incluso si agarras el armado más barato, aún así el rendimiento que vas a tener es espléndido. Y ya está. Espero que les haya gustado, que lo hayan entendido. Nos vemos, hasta la próxima.